Hola, nosotros somos el equipo 1 y para la práctica de un diseño de un material inteligente utilizamos el nitinol. Vamos a explicar en qué consiste un material inteligente y lo que implica. Los materiales inteligentes tienen la capacidad de cambiar sus propiedades físicas, químicas o mecánicas en respuesta de estímulos externos de manera controlada. Ejemplos como el nitinol muestran propiedades como la memoria de forma y la superelasticidad, lo que los hace útiles en una amplia gama de aplicaciones, desde dispositivos médicos hasta la industria aeroespacial y automotriz. La fase austenita. Esta hace referencia a la fase caliente en el ciclo de transformación, lo que quiere decir que se somete a altas temperaturas, es estable, tiene menor ductilidad y es simétrica. De la misma manera, en esta fase es donde el nitinol recupera su forma original. Fase martensita. En esta fase es la fase fría en el ciclo de transformación, lo que quiere decir que el nitinol adapta una nueva forma y se caracteriza por tener baja temperatura, es estable, menor simetría y mayor ductilidad. El ciclo de histéresis consiste en que la temperatura a la que el nitinol martensítico se transforma en austenítico no es la misma a la que el nitinol austenítico se transforma en martensítico. La magnitud de este ciclo o de la histéresis depende directamente de la composición del nitinol y de las fuerzas aplicadas. Una característica especial de esto es que hay un delta de temperatura entre el punto de inicio de la transformación martensítica durante el enfriamiento y el punto de inicio de la transformación austenítica durante el calentamiento. El ciclo de histéresis o loop de histéresis descrito en esta gráfica relaciona la deformación en función de la temperatura. El punto A describe la fase austenítica, donde no hay deformación aplicada porque no hay fuerza, y estamos en una temperatura superior a la de transformación austenítica. Posteriormente pasamos a la aplicación de fuerza, donde comienza la deformación del punto A al B. La transformación martensítica, que es del punto B al C, se mantiene la deformación aplicada y se enfría por debajo de la temperatura de transformación austenítica del nitinol. Es en esta parte donde se graba la memoria del material. Posteriormente, la fase martensítica, que corresponde al punto C, nos encontramos en una temperatura inferior a la temperatura de la transformación austenítica. En el punto del D al E recuperamos la forma original y finalmente en la transformación austenítica se calienta sin retirar la deformación aplicada y el material no recupera la forma original. En el enfriamiento, este se enfría sin aplicar ninguna fuerza y el nitinol mantiene su forma original hasta el siguiente ciclo. Lo mencionado anteriormente se condensa en esta información, donde el ciclo se puede dividir en 5 etapas principales: la deformación, el enfriamiento, el calentamiento, el retiro de la fuerza y nuevamente el enfriamiento. En la deformación se aplica la fuerza en la fase martensítica, donde el material se deforma debido a su estructura flexible. En el enfriamiento mantenemos la deformación aplicada y se enfría por debajo de su temperatura de transformación. En esta fase, que era del punto B al C, es donde queda atrapado su forma martensítica. Nuevamente en el calentamiento, que es por encima de su transformación, no se retira la fuerza aplicada y por tanto no recuperamos inmediatamente su forma original. Ahora sí se retira la fuerza y una vez que se supera la temperatura de transformación austenítica, el nitinol recupera su forma original gracias a su estructura interna. Finalmente, al enfriar el nitinol, este mantiene su forma original a menos de que se vuelva a aplicar fuerza y se repita el ciclo. Lo interesante de la estructura cristalina del nitinol es que a pesar de su forma que llega a tomar, al someterla a una temperatura de activación, esta regresa a lo original cuando fue sometida a altas temperaturas. El proceso que se lleva a cabo para el mecanismo de nitinol fue un proceso en el que se aplicó una fuerza de tensión en la fase martensítica de modo que quedara recto. Después se introdujo en la mufla por un tiempo de 20 minutos a una temperatura de 500 grados centígrados. Finalmente se enfrió en agua y después, para activar el mecanismo, se aplicó la temperatura de activación del alambre seleccionado, que era de 70 grados centígrados. Y bueno, pues el mecanismo propuesto es un motor de nitinol y su funcionamiento lo podemos apreciar en el siguiente video. Básicamente con un primer impulso hacemos que el ciclo tome lugar. Como mencionó Nicole, el nitinol se activa a una temperatura de 70 grados, entonces en la polea inferior se coloca
agua a dicha temperatura, y este motor funciona puesto que al momento de, bueno, pues, puesto que el nitinol se introdujo en la mufla con una forma recta, con cierta tensión, y posteriormente se unió en forma de bucle para poderse usar como banda, tal y como se muestra en el video. Y bueno, ¿cuál es este principio de funcionamiento? Para esto tenemos que analizar los siguientes 6 aspectos clave. Primero que nada, necesitamos una referencia. Entonces, en la primera imagen podemos ver que antes de que la polea inferior se introduzca en el agua caliente, el nitinol tiene cierta posición que está denotada por la línea amarilla. Una vez que se introduce en el agua caliente, el nitinol como que parece que intenta salirse de la polea y está denotado por, bueno, marcado por la línea de color morado. ¿Qué sucede con esta línea de color morado? Dado que en la mufla se le dio una forma de línea recta al nitinol, una vez que se calienta por el agua a 70 grados Celsius, pues lo que debería hacer el nitinol, de no estar en bucle, es simplemente estirarse. Pero como está en bucle, el efecto es diferente. ¿Y cuál es este efecto? De acuerdo con el área de contacto entre el nitinol y el agua, que es lo que se muestra en la cuarta imagen, pues existe un cierto momento. El último punto de contacto entre el nitinol y la polea actúa como pivote, y el punto donde se ve mostrada la fuerza, pues es justamente lo que nos marca la distancia con la que va a estar pues actuando el momento, y este momento va a ser el que finalmente propicie el movimiento rotacional que actúa al mecanismo en sí. Y al final hacemos uso de la temperatura ambiente del aire para que mientras que el nitinol se calienta con el agua a 70 grados Celsius, conforme este vaya girando se va a enfriar con el aire a temperatura ambiente, y como es un ciclo, pues este se va a repetir hasta que se alcance un punto de equilibrio termodinámico entre la diferencia de temperaturas entre el agua y el aire. Y bueno, los resultados de nuestro mecanismo, básicamente tratamos de emular el mismo mecanismo mostrado con anterioridad, solo que impreso en 3D. Por lo tanto, hubo ciertas diferencias. Para empezar, pues el soporte que utilizamos pues tuvo que ser adaptado a las dimensiones a las que hicimos nuestro mecanismo. La relación de las poleas evidentemente fue diferente. En el mecanismo pasado parecía una relación de 5:1 y en nuestro caso es una relación de 1.3:1. En el mecanismo anterior se utilizaron rodamientos y en el nuestro únicamente pasadores con cierta holgura para que hubiera libertad de movimiento. Y bueno, en el video no se alcanza a apreciar, pero no sucede el movimiento esperado, y a continuación viene la explicación de por qué. Como se mencionó con anterioridad, se identificaron varios factores que pudieron ser la causa de que nuestro mecanismo no funcionara como la base que tomamos para diseñarlo. La principal es la relación de las poleas. Evidentemente se necesitaba una diferencia entre los tamaños de las poleas, una diferencia considerable, para que pues, la deformación del nitinol pues, fuera más evidente y así poder lograr una fuerza como de regreso a la forma original del nitinol pues mayor, para así poder mover el mecanismo. Eso va de la mano con la razón de separación entre las poleas. Esa misma separación la pudimos aumentar para propiciar justamente pues esa deformación. El proceso de manufactura claramente es muy diferente. El del mecanismo base se trata de metal, así que debió haber sido algún proceso CNC de control numérico. Y en nuestro caso fue una impresión 3D, entonces estaba a expensas de algunas rebabas del plástico, pues la expansión del PLA al momento de terminar la impresión. Entonces pues algunas diferencias en cuanto a las dimensiones, geometría, etcétera, ¿no? La holgura en el ensamble, bueno, claramente por lo mismo de la expansión del PLA, pues la holgura que se pensó justamente no fue la que resultó al final. Entonces pues ocasionaba atascamientos al momento de que tratábamos de girar la polea. Entonces si costaba trabajo desde un inicio, el mismo nitinol no habría podido, y eso pues va desde el inicio, ¿no? Con que también había poca deformación del nitinol desde un principio, entonces no iba a haber suficiente fuerza para mover la polea en sí. Asimismo, la ranura de las poleas era pequeña,
Entonces era muy fácil que el nitinol que actuaba como banda pues se saliera, y todavía más al momento de añadir una zapata como elemento de unión para que la línea recta de nitinol se hiciera bucle. Pues la zapata era prácticamente un bulto y propiciaba que conforme girara, si es que alcanzaba a girar, pues se saliera de la ranura. En el mecanismo original se utilizaron rodamientos justamente para reducir esta fricción y que pudiera facilitar pues, la rotación de las poleas. En nuestro mecanismo no, solamente se utilizaron pasadores con cierta holgura, que pues nuevamente al parecer no fue suficiente. Y bueno, en cuanto al material, pues la energía potencial, podemos decirle que podía almacenar la polea estando hecha de metal, pues es muy distinta a lo que puede tener el plástico, y pues ese momento, esa diferencia pues cambia al momento de que ya está girando el mecanismo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros consideramos que fue la razón de que hubiera estas diferencias entre el funcionamiento del mecanismo base y el diseñado. Gracias por su atención.